Bienvenidos una vez más a este canal que ama el salseo y el mundo del entretenimiento. Como me gusta teneros por aquí. Hoy, amigos, la temperatura sube, la emoción se dispara y el cotilleo está a flor de piel. ¿Estáis listos para más detalles sobre la boda secreta del momento? Porque hoy nos sumergimos aún más en el huracán Aatay Ulusoy y Serrini Sarkaya. Ya lo hemos dicho, la noticia de su enlace secreto fue como un terremoto en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, la sed de información de los fans es insaciable. Así que aquí estamos, listos para saciar vuestra curiosidad con más datos, más rumores, más teorías y por supuesto, la última hora de todo lo que rodea a esta sorprendente pareja. Pero antes de seguir, ya sabéis, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna exclusiva. Y por supuesto, dejad vuestros comentarios abajo, quiero saber vuestras opiniones, vuestras teorías, vuestras expectativas. La conversación es lo más importante. Bien, volvamos al tema que nos ocupa a Aatay y Serrini, casados en secreto. La bomba explotó hace un mes, pero la onda expansiva aún no ha cesado. Y es que además de la sorpresa inicial, hay muchos interrogantes sin resolver. ¿Por qué tanta discreción? ¿Dónde fue la ceremonia? ¿Quiénes fueron los afortunados invitados? ¿Cómo es su vida de casados? Empecemos por el principio, la supuesta fecha de la boda. Según las fuentes, la ceremonia tuvo lugar a finales de sorpresa. Septiembre. Sí, amigos, hace aproximadamente un mes. Un mes de secretos, de preparativos, de emoción contenida. Y todo en un ambiente blindado con medidas de seguridad extremas para evitar cualquier filtración. El lugar de la boda, por el momento, es un enigma. Los rumores apuntan a un destino paradisíaco, un lugar de ensueño donde la pareja pudo sellar su amor lejos de miradas indiscretas. Se habla de una isla remota, de una playa de arena blanca, de un hotel de lujo con vistas al mar, la imaginación vuela. Algunos especulan con que la ceremonia se celebró en algún lugar de Italia, un país que ambos actores adoran y donde han pasado largas temporadas. Otros apuestan por las costas turcas, un lugar más cercano y con encanto propio. La verdad, amigos, solo la conocen ellos. Pero como siempre, la búsqueda continúa. En cuanto a los invitados, la lista fue muy reducida, compuesta únicamente por familiares y amigos muy cercanos. Se habla de la presencia de algunos compañeros de trabajo de Medcezir, la serie que los unió, y de algunos amigos de confianza que han estado presentes en sus vidas. Por supuesto, la familia de ambos fue la principal protagonista. Imagino la emoción de los padres, la alegría de los hermanos, la felicidad de los abuelos, un momento mágico. Y ahora hablemos del gran día. ¿Cómo fue la ceremonia? ¿Cómo se vieron? Según las filtraciones, todo fue perfecto. Serrini, radiante, lució un vestido de novia de alta costura, diseñado especialmente para ella. Se dice que el vestido era elegante, sencillo, pero con un toque de sofisticación que la caracteriza. ¿Será un diseñador turco? ¿O quizás de alguna casa de moda internacional? El misterio sigue. Aatay, por su parte, estaba impecable con un traje a medida. Se habla de un look clásico sofisticado que resaltaba su elegancia natural. ¿De qué color? ¿Negro? ¿Azul marino? ¿Gris? La intriga es máxima. La ceremonia fue íntima, romántica, llena de emociones. Se intercambiaron votos, se dijeron palabras de amor, se juraron lealtad eterna. Se dice que hubo lágrimas, risas, abrazos, un ambiente de pura felicidad. Después la fiesta continuó con una cena elegante, música en vivo y, por supuesto, el esperado brindis por los novios. Pero, ¿qué hay de la vida de casados? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo se adaptan a esta nueva etapa? Por el momento, todo es especulación. No hay fotos, no hay declaraciones oficiales, no hay pistas. Pero como siempre, los fans están atentos a cualquier movimiento. Algunos rumores apuntan a que la pareja está disfrutando de una larga luna de miel, un viaje romántico donde poder relajarse y disfrutar de su amor. Otros sugieren que están trabajando en nuevos proyectos, que la discreción en su vida personal podría estar relacionada con el lanzamiento de una nueva serie, película o colaboración. Lo que sí es seguro es que, tarde o temprano, tendremos más información. Ya sea a través de sus redes sociales, de una entrevista exclusiva,
o de alguna filtración inesperada, la verdad saldrá a la luz. Y mientras tanto nosotros seguiremos investigando, analizando y compartiendo toda la información posible. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué esta decisión de mantener la boda en secreto? Hay varias teorías al respecto. Teoría 1, protección de la privacidad. Atay y Serenay son dos de las celebridades más perseguidas de Turquía. Sus vidas privadas son constantemente objeto de atención mediática. Quizás decidieron casarse en secreto para proteger su intimidad, para celebrar su amor sin presiones ni miradas indiscretas. Quieren ser dueños de su historia, decidir cuándo y cómo compartirla con el mundo. Teoría 2, control de la narrativa. Al casarse en secreto, la pareja ha tomado el control de la narrativa. Ellos decidirán cuándo y cómo anunciar su matrimonio. Podrán preparar una sesión de fotos exclusiva, dar una entrevista conjunta, compartir sus sentimientos de una manera que consideren adecuada. Controlar la información les permite gestionar mejor su imagen y su relación con los medios. Teoría 3, proyectos profesionales. La discreción podría estar relacionada con proyectos profesionales que la pareja tiene en mente. Tal vez estén trabajando en una nueva serie, película o campaña publicitaria. La boda secreta podría ser una estrategia para generar expectación, para que el foco de atención se centre en sus trabajos futuros. Teoría 4, el amor es secreto. Y, ¿por qué no?, la más romántica. Quizás simplemente querían celebrar su amor en la intimidad, sin la presión de las cámaras, de los flashes, de los comentarios. Querían que su boda fuera un momento especial, único, solo para ellos y sus seres queridos. El amor, a veces, prefiere ser un secreto. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la boda secreta ha generado una gran expectación. Los fans están ansiosos por saber más, por ver fotos, por escuchar sus declaraciones. Y como siempre, la espera aumenta el deseo. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Atay y Serenay? Las posibilidades son infinitas. Posibilidad 1, una vida feliz y discreta. La pareja podría decidir mantener su vida privada alejada del foco mediático. Podrían vivir su amor en la intimidad, disfrutando de su familia, de sus amigos y de sus proyectos profesionales. Podrían centrarse en ser felices y construir una vida juntos, sin preocuparse por la opinión pública. Posibilidad 2, proyectos profesionales conjuntos. Atay y Serenay son dos grandes talentos. Han demostrado una química innegable en la serie Medcezir. Podrían decidir volver a trabajar juntos, ya sea en una serie, una película, o incluso en una campaña publicitaria. Los fans estarían encantados de verlos juntos de nuevo. Posibilidad 3, una familia. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿querrán tener hijos? Atay y Serenay podrían decidir formar una familia y dar un nuevo sentido a su vida. Ser padres es una experiencia única, que podría fortalecer aún más su relación. Posibilidad 4, una confirmación oficial, y más detalles. Tarde o temprano, la pareja tendrá que confirmar la noticia públicamente. Podrían compartir fotos de la boda, dar una entrevista, o simplemente publicar un mensaje en sus redes sociales. Los fans esperan ansiosamente ese momento. Mientras tanto, las redes sociales arden. Los fans comentan, especulan, comparten sus fotos favoritas de la pareja. Medcezir es tendencia y los recuerdos de Emir y Mira inundan las plataformas digitales. Los memes, las dedicatorias, las felicitaciones, todo se mezcla en un torbellino de emociones. Pero, ¿qué podemos aprender de esta historia? Lección 1, el amor puede sorprender. A veces, las cosas suceden cuando menos te lo esperas. El destino, la vida, nos sorprenden con giros inesperados. Y en el amor, todo es posible. Lección 2, la privacidad es un tesoro. En un mundo donde todo se comparte, la privacidad es un lujo. Celebrar el amor en la intimidad es una decisión respetable y comprensible. Lección 3, los fans son importantes. El amor de los fans es un regalo invaluable. Su apoyo, su cariño, su entusiasmo, son fundamentales para la carrera de cualquier artista.
Asterisco asterisco lección 4, la felicidad es lo que importa, asterisco asterisco al final, lo más importante es ser feliz. Que Aatai y Serinei sean felices juntos es lo que realmente importa. Así que amigos, esto es todo por hoy. Hemos repasado juntos la bomba El secreto, la boda secreta de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que hayáis disfrutado de la información, de los rumores, de las especulaciones. Espero sobre todo que os hayáis divertido. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de esta noticia? ¿Os lo esperabais? ¿Qué esperáis del futuro de Aatai y Serinei? Dejad vuestros comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué pensáis vosotros. Y por supuesto, no os olvidéis de darle un buen me gusta a este vídeo si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos, con vuestros familiares, con todos los que les guste el mundo del espectáculo, las series turcas y las noticias jugosas. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros futuros vídeos. Aquí siempre estamos al día con las últimas novedades. Siempre os traemos lo mejor. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver el vídeo. Os mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hola de nuevo, familia. Aquí estamos otra vez, listos para desentrañar más secretos y sumergirnos en el apasionante mundo de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya. La boda secreta sigue dando mucho de qué hablar. Ya hemos analizado los detalles, los rumores, las posibles razones. Pero, ¿qué pasa con las conexiones? ¿Qué otros personajes están involucrados en esta historia? ¿Quiénes son los amigos, los mentores, las personas que han estado presentes en la vida de Aatai y Serinei? En este vídeo vamos a explorar las conexiones, los lazos que unen a estos dos artistas, y que podrían haber influido en su decisión de casarse en secreto. Prepárense para un análisis profundo, lleno de nombres, relaciones y posibles influencias. Pero antes de empezar, un pequeño recordatorio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen sus comentarios. Su participación es muy importante para nosotros. Empecemos por el principio, ¿cómo se conocieron Aatai y Serinei? La respuesta es obvia: Medcezir. La serie turca que conquistó el corazón de millones de espectadores. En Medcezir, Aatai interpretó a Yaman Koper, un joven con un pasado difícil que encuentra el amor en Mira, interpretada por Serinei. La química entre ambos actores fue innegable. Su conexión traspasó la pantalla, y muchos fans soñaron con que esa relación fuera real. Medcezir fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como en el extranjero. La serie catapultó a Aatai y Serinei a la fama internacional. Ambos actores se convirtieron en ídolos de masas, y su popularidad no ha dejado de crecer desde entonces. Pero, ¿qué otras personas estuvieron involucradas en Medcezir? ¿Quiénes fueron los directores, los guionistas, los compañeros de trabajo? Uno de los nombres más importantes es el de Ali Bilgin, el director de Medcezir. Bilgin fue el encargado de dirigir la serie, y su trabajo fue clave para su éxito. Se dice que Bilgin es un gran amigo de Aatai y Serinei, y que siempre ha mantenido una buena relación con ambos actores. Otro nombre importante es el de Is Yorenk, la guionista de Medcezir. Yorenk fue la encargada de escribir los guiones de la serie, y su trabajo fue clave para crear la historia de amor entre Yaman y Mira. Se dice que Yorenk es una persona muy cercana a Aatai y Serinei, y que ha mantenido una buena relación con ambos actores a lo largo de los años. Además de Ali Bilgin y Is Yorenk, otros actores y actrices participaron en Medcezir. Algunos de los más destacados fueron Bar Falay, Mine Tugay, Tañer Olmez y Azar Erguklu. ¿Qué relación tienen todos estos personajes con la boda secreta de Aatai y Serinei? Es difícil saberlo con certeza. Pero es muy probable que algunos de ellos hayan estado presentes en la ceremonia, o que hayan sido informados de la noticia con anterioridad. Además de Medcezir, Aatai y Serinei han trabajado en otros proyectos. Aatai ha participado en series como El secreto de Feria, Yerde de Protector y Yeşilçam. Serinei por su parte ha participado en series como Fi, Alice Musicali, y Kimler Held y Kimler Hekti. ¿Qué relación tienen estos proyectos con la boda secreta?
Es posible que algunos de los compañeros de trabajo de estos proyectos hayan estado involucrados en la boda secreta. Pero además de sus compañeros de trabajo, Aatai y Serinei tienen amigos y familiares que han sido importantes en sus vidas. ¿Quiénes son estas personas? Aatai ha mantenido una relación muy cercana con su familia, especialmente con su madre, Aiseu Lusoi. Se dice que Aiseu Lusoi es una persona muy importante en la vida de Aatai, y que siempre ha estado presente en sus decisiones. Serinei también ha mantenido una relación muy cercana con su familia, especialmente con su madre, Aise Sarkaya. Se dice que Aise Sarkaya es una persona muy importante en la vida de Serinei, y que siempre ha estado presente en sus decisiones. ¿Qué papel han jugado estas personas en la boda secreta? Es posible que hayan sido informadas de la noticia con anterioridad, y que hayan dado su apoyo a la pareja. Además de sus familias, Aatai y Serinei tienen amigos que han sido importantes en sus vidas. ¿Quiénes son estos amigos? Aatai tiene una buena amistad con Kıvanç Tatlıtuğ, otro actor turco muy famoso. Se dice que Kıvanç Tatlıtuğ es un gran amigo de Aatai, y que siempre han mantenido una buena relación. Serinei tiene una buena amistad con Özge Gürel, otra actriz turca muy famosa. Se dice que Özge Gürel es una gran amiga de Serinei, y que siempre han mantenido una buena relación. ¿Qué papel han jugado estos amigos en la boda secreta? Es posible que hayan sido informados de la noticia con anterioridad, y que hayan dado su apoyo a la pareja. Pero además de todas estas personas, ¿qué otros factores podrían haber influido en la decisión de Aatai y Serinei de casarse en secreto? Factor 1, la discreción, Aatai y Serinei son personas muy reservadas. Les gusta mantener su vida privada lejos del foco mediático. Por eso es posible que hayan decidido casarse en secreto para evitar el revuelo que una boda pública podría haber generado. Factor 2, el control, Aatai y Serinei son personas muy controladoras. Les gusta tener el control de su vida y de su imagen pública. Por eso es posible que hayan decidido casarse en secreto para controlar la información y evitar que se filtren detalles de su boda. Factor 3, los proyectos profesionales, Aatai y Serinei son dos actores muy exitosos. Podría ser que la boda secreta haya estado relacionada con proyectos profesionales futuros. Factor 4, el amor, a veces el amor es lo más importante. Quizás, Aatai y Serinei decidieron casarse en secreto para celebrar su amor de una manera íntima y especial. En resumen, la boda secreta de Aatai y Serinei es un misterio que aún no ha sido resuelto por completo. Pero a través de las conexiones, los lazos y las posibles influencias, hemos intentado desentrañar algunos de los secretos que rodean a esta pareja. ¿Qué podemos esperar en el futuro? Es muy probable que en los próximos días o semanas tengamos más información. Puede ser a través de una publicación en redes sociales, una entrevista exclusiva, o incluso por alguna filtración inesperada. Mientras tanto, seguiremos analizando, especulando y compartiendo toda la información posible. No se pierdan los próximos vídeos. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que las conexiones y las influencias jugaron un papel importante en la boda secreta de Aatai y Serinei? ¿Qué esperáis del futuro de esta pareja? Dejad vuestros comentarios en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué pensáis vosotros. Y por supuesto, no os olvidéis de darle un buen me gusta a este vídeo si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos, con vuestros familiares, con todos los que les guste el mundo del espectáculo, las series turcas y las noticias jugosas. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros futuros vídeos. Aquí siempre estamos al día con las últimas novedades. Siempre os traemos lo mejor. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver el vídeo. Os mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hola, hola, hola. Bienvenidos de nuevo al canal de los secretos y los rumores. ¡Qué alegría teneros por aquí! Hoy, amigos, nos metemos en el corazón del asunto, en el meollo de la cuestión. Hoy vamos a especular. Sí, lo habéis oído bien. Vamos a poner a trabajar nuestra imaginación, a dar rienda suelta a nuestras teorías,
y a analizar las posibles razones detrás de la boda secreta de Atai Ulusoy y Sereni y Sarkaya. Ya hemos desmenuzado los hechos, hemos analizado las conexiones, hemos hablado de las reacciones de los fans. Pero, ¿qué es lo que realmente motivó a Atai y Sereni a tomar esta decisión? ¿Cuáles fueron las razones ocultas, los deseos más profundos, los planes que podrían estar detrás de esta boda secreta? Prepárense porque hoy vamos a navegar por las aguas turbulentas de la especulación. Pero antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita y dejar vuestros comentarios. Vuestra participación es fundamental. Empecemos por lo más obvio, el amor. ¿Es posible que la boda secreta sea, simplemente, una declaración de amor? ¿Un gesto romántico impulsado por la pasión y el deseo de estar juntos para siempre? Es una posibilidad. Atai y Sereni son dos personas que se quieren, que se admiran, que comparten una conexión especial. Después de años de amistad, de trabajo conjunto, de rumores, quizás decidieron que era el momento de dar el paso, de formalizar su relación, de sellar su amor con el matrimonio. El amor, al final, es el motor que mueve el mundo. Y a veces el amor es un secreto que se guarda con celo, que se protege de miradas indiscretas, que se celebra en la intimidad. Pero, ¿hay algo más? ¿Hay otros factores que podrían haber influido en la decisión de Atai y Sereni? Teoría 1, la presión mediática. Atai y Sereni son dos de las estrellas más perseguidas de Turquía. Sus vidas privadas están constantemente expuestas a la opinión pública. La presión de los medios, de los fans, de la sociedad, puede ser agotadora. Quizás, la boda secreta fue una forma de escapar de esa presión, de proteger su intimidad, de celebrar su amor sin la interferencia de los medios. Buscaron un refugio, un espacio donde poder ser ellos mismos, sin tener que dar explicaciones a nadie. Teoría 2, el control de la narrativa. En un mundo donde la información vuela, donde las noticias se filtran, donde los rumores se multiplican, tener el control es fundamental. Quizás, Atai y Sereni decidieron casarse en secreto para controlar la narrativa, para decidir cuándo y cómo anunciar su matrimonio. Querían ser ellos los que contaran su historia, los que eligieran el momento adecuado, los que compartieran sus sentimientos de la manera que consideraran oportuna. Teoría 3, los proyectos profesionales. Atai y Sereni son dos actores muy exitosos con carreras prometedoras. ¿Es posible que la boda secreta haya estado relacionada con proyectos profesionales futuros? Tal vez estén preparando una nueva serie, una película, una colaboración, y la discreción en su vida personal sea una estrategia para generar expectación, para que el foco de atención se centre en sus trabajos futuros. Es una práctica común en el mundo del espectáculo. Celebrar eventos importantes en secreto para luego anunciar proyectos profesionales. Esto genera interés, aumenta la curiosidad del público y garantiza una mayor repercusión. Teoría 4, la estrategia de marketing. En el mundo del entretenimiento, todo es marketing. ¿Es posible que la boda secreta sea una estrategia para generar interés, para aumentar la popularidad de Atai y Sereni? El secretismo, los rumores, las especulaciones, todo esto genera expectación. Los fans, los medios, el público en general, todos quieren saber más. Y en ese sentido, la boda secreta ha sido un éxito rotundo. Esta teoría es, quizás, la más controvertida. Pero es una posibilidad que no podemos descartar. Teoría 5, el deseo de normalidad. Atai y Sereni son personas que, a pesar de su fama, aspiran a llevar una vida normal. Quieren tener una familia, amigos, una vida privada, y la boda secreta podría ser una forma de buscar esa normalidad. Celebrar su amor en la intimidad, sin la presión de los medios, de los fans, de la sociedad, podría ser un intento de proteger su vida privada, de vivir su amor de una manera auténtica y genuina. Teoría 6, el factor sorpresa. En un mundo donde todo es predecible, donde los famosos anuncian sus relaciones, sus bodas, sus embarazos, la sorpresa es un valor en alza. La boda secreta de Atai y Sereni ha sido una sorpresa para todos. Y quizás ese era el objetivo, sorprender, impactar, generar un revuelo. Teoría 7, la conexión espiritual. Atai y Sereni son personas con una gran sensibilidad.
Podría ser que la boda secreta fuera un acto espiritual, una celebración de su amor en un ambiente íntimo y sagrado. Buscaron un lugar especial, un ambiente tranquilo, donde poder conectar con ellos mismos, con sus sentimientos, con su amor. Estas son solo algunas de las posibles teorías que podrían explicar las razones detrás de la boda secreta de Atai y Sereni. ¿Cuál es la verdad? Solo ellos lo saben. Pero lo importante es que celebremos su amor, que les deseemos lo mejor, que respetemos su decisión de proteger su intimidad. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué pensáis vosotros? ¿Cuál es vuestra teoría? ¿Qué creéis que motivó a Atai y Sereni a casarse en secreto? Dejad vuestros comentarios en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué pensáis vosotros. Y por supuesto, no os olvidéis de darle un buen me gusta a este vídeo si os ha gustado. Compartidlo con vuestros amigos, con vuestros familiares, con todos los que les guste el mundo del espectáculo, las series turcas y las noticias jugosas. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros futuros vídeos. Aquí siempre estamos al día con las últimas novedades. Siempre os traemos lo mejor. Muchísimas gracias por estar aquí, por ver el vídeo. Os mando un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos de nuevo al canal. Qué emoción teneros por aquí. Hoy, amigos, vamos a dar un paso más en esta increíble historia. Nos adentraremos en el mundo de las especulaciones, los deseos, las expectativas y los sueños. Hoy vamos a hablar sobre el futuro de Atai Ulusoy y Sereni Sarkaya. Ya hemos analizado el pasado, el presente y las posibles razones detrás de su boda secreta. Pero, ¿qué les depara el futuro? ¿Qué planes tienen para su vida, para su carrera, para su relación? Prepárense porque hoy vamos a soñar. Vamos a imaginar, a fantasear, a proyectar los próximos pasos de esta pareja de ensueño. Pero antes de empezar, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita y dejar vuestros comentarios. Vuestra participación es fundamental. Empecemos por lo más importante, la relación. ¿Cómo será la vida de casados de Atai y Sereni? Escenario 1, una vida tranquila y feliz. Es muy probable que la pareja desee construir una vida tranquila y feliz, lejos de los focos mediáticos. Quiere disfrutar de su amor en la intimidad, sin presiones, sin interferencias. Podrían vivir en una casa apartada, en un lugar tranquilo, donde poder relajarse, disfrutar de su familia, de sus amigos y de sus aficiones. Podrían viajar, explorar el mundo y dedicarse a sus proyectos personales. Esta opción es, quizás, la más deseada por los fans. Ver a Atai y Sereni felices, enamorados, construyendo una vida juntos, es el sueño de muchos. Escenario 2, proyectos profesionales conjuntos. Atai y Sereni son dos grandes talentos. Han demostrado una química innegable en la serie Medcezir. ¿Es posible que vuelvan a trabajar juntos? Es una posibilidad muy probable. Los fans lo anhelan y los productores seguramente estarían encantados de contar con ellos. Podrían protagonizar una nueva serie, una película, o incluso una campaña publicitaria. Esta opción sería un éxito asegurado. La combinación de talento, belleza y química de Atai y Sereni es irresistible. Escenario 3, la familia. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿querrán tener hijos? Atai y Sereni podrían decidir formar una familia y dar un nuevo sentido a su vida. Ser padres es una experiencia única, que podría fortalecer aún más su relación. Imaginen la belleza de sus hijos, la felicidad de su familia, un sueño hecho realidad. Esta opción es, quizás, la más personal. La decisión de tener hijos es muy importante y depende de muchos factores. Pero es una posibilidad que no podemos descartar. Escenario 4, éxito y reconocimiento internacional. Atai y Sereni son dos actores con un gran potencial. Podrían aspirar a alcanzar el éxito y el reconocimiento internacional. Podrían participar en proyectos fuera de Turquía, trabajar con directores y actores de renombre y conquistar el mundo del cine y la televisión. Esta opción es ambiciosa, pero posible. El talento de Atai y Sereni no tiene límites.
Pero, ¿qué podemos esperar en términos más concretos? ¿Qué tipo de proyectos podrían estar en el horizonte? Asterisco asterisco posibles proyectos conjuntos asterisco asterisco. Asterisco 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 una nueva serie asterisco asterisco podrían protagonizar una serie romántica, dramática o incluso de acción. El género no importa, lo importante es que estén juntos. Asterisco 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 una película asterisco asterisco podrían protagonizar una película de cine, ya sea en Turquía.